El último techo de un session normalmente lo dedicamos a la llamada cotidianidad. En el caso del Zen, muchas personas hablan mucho sobre la cotidianidad y aquí veo por la experiencia un pequeño problema. Intentaré describirlo un poco. Hay palabras como quietud, hay palabras como no juzgar, pero todavía hay mucha más palabra como ser presente, estar aquí ahora o ejercer una compasión. Y ahora ocurre algo muy interesante para muchos de nosotros. ¿Por qué? Según algunos consejos, el Zen debe florecer en la llamada cotidianidad. Con lo cual hacemos algún tipo de ejercicio o hacemos algún tipo de experiencia, pero sus frutos deben estar en la cotidianidad. Y esto conduce a un malentendido teórico y práctico a la vez. Teórico un poco porque si los frutos del Zazen deben ser vistos en la cotidianidad, entonces, como dicen muchos, si uno ha despertado y no se lo ve, y ahora viene según de qué criterio en la cotidianidad, entonces se puede decir, bueno, si tú sigues siendo desagradable, entonces por mucho que meditas no sirve para nada. ¿Sabes? Y esta es una cosa muy común en los últimos años. Yo me acuerdo, desde hace unos casi 12, 13 años, estoy dando curso junto con Hans Jelušek. Es un terapeuta ya mayor, ya termina su carrera, pero en su tiempo era el más famoso terapeuta de parejas en Alemania. Escribió muchos libros sobre este tema y en los últimos años de su vida comenzó a dar cursos de atención plena para las parejas. Y lo interesante en la evolución de las parejas, porque llegan unos 25 parejas y es un curso. Y entonces, hace muchos años, las parejas, por ejemplo, tenían broncas clásicas. ¿Por qué me has engañado? O porque eso y lo otro, ¿sabes? Es decir, eso eran las broncas de la época, digamos, hasta hace 10 años. Pero ahora, ella o él le dice a ella, es que no has estado atento. ¿Sabéis? Y lo loco es que lo interesante es que la atención se convierte en una postura o se convierte en un tipo de bien mal según la mirada de la persona que cree que si esto va a ser mejor, mejor. Siempre por detrás es mejor, más agradable. Y este es el problema clave. ¿Sabes? Es decir, que lo interesante consiste en una sutil dualidad detrás de todo esto. Y en un muy sutil, no siempre, de vez en cuando incluso muy visible, juicio. Es que no eres atento. Dualidad y juicio. ¿Sabes? Y uno se lo dice a sí mismo también. Y esto comienza a ser interesante porque si yo digo a ti o a mí mismo, debo ser más atento, entonces hay un yo y un sí mismo. Ya son dos. Alguien le dice a alguien, yo a mí mismo, me digo yo a mí mismo, con lo cual debo estar por lo menos doblemente a la vez, ¿sabes? Para decírselo a sí mismo, debo estar al lado de mí para decírselo a mí. Y ahora yo me digo a mí, Alejandro, ponte atento.
y el Alejandro, ¡pum!, que no quiere, ¿sabes? Entonces, ¿qué Alejandro le dice a qué Alejandro que se pone atento y quién se lo niega al otro Alejandro? Con lo cual, en esta construcción de autoconsejo ya tenemos un constructo muy interesante, por lo menos de los dos yos, ¿sabes? Y por eso muchas veces todo este tipo de autoconsejos simplemente no funciona, porque el constructo no funciona, el constructo no es correcto. Y ahora, ¿sabes? Lo interesante es por qué nuestra cotidianidad es como es decir, nos frustra y en nuestra manera de vivirla es estresante o frustrante, probablemente porque entendemos ciertas enseñanzas, también las llamadas enseñanzas espirituales, como una obligación de automejora de mí mismo. Y si se mete, digamos, en este callejón, allí no hay salida. Es decir, el Zen no es un curso de automejora. Y mejor dicho todavía, probablemente otras enseñanzas o señales parecidas como el Zen, por ejemplo, Maestro Eckhart o algunos otros, o en otras tradiciones, de entrada no son cursos de automejora. ¿Por qué? Porque son cursos de entendimiento de la realidad y del yo, y no de creerse un yo separado de la realidad, que el yo se mejora. ¿Sabes? Si quieres mejorar al yo, lo has construido como algo separado y hecho a sí mismo, que se puede mejorar o no. Y esto es un choque frontal con la enseñanza del Zen en general. La enseñanza del Zen consiste en darse cuenta de que un yo separado simplemente no existe. Y si un yo separado no existe, ¿cómo vas a mejorar algo que no existe por separado? Si una ola no es separada del mar, ¿cómo vas a mejorar una ola sin mover el mar? ¿Sabes? Por eso hay que ser, ahora lo utilizo yo, muy atento para no caer en la trampa de atención. Es un ejercicio muy interesante. Si no somos atentos, caeremos en la trampa de atención como una función de un yo. Y así, digamos, acabamos todo el Zen antes de haberlo comenzado. Por eso, una de las tragedias que consiste en el mundo no solo del Zen hoy, sino en el mundo religioso desde siempre es que la gente se ha creído primero a sí mismo. Yo soy yo, separado, hecho a mí mismo, con voluntad libre, puedo decidirme y puedo intentar hacer bueno. Los resultados son como son. Y viendo por los resultados a la nuestra querida humanidad, no podemos ser demasiado orgullosos que las religiones orientales, occidentales, los zenes, los vipassanas, los místicos y lo que sea, han podido cambiar al mundo. Al contrario, más nos desarrollamos, más follones tenemos. ¿Sabes? No es así que todo esto funciona. Comparando con el resultado, las religiones son una tragedia. Si las religiones hubiesen sido empresas, no creo que nadie podría invertir algo en este tipo de empresas viendo los resultados. Todas las guerras y conflictos mundiales siguen siendo también conflictos religiosos. ¿Sabes? Es decir, es una interesante tragedia en todo esto. Por lo tanto, ¿en qué consiste la mirada del Zen y cómo es posible que este tipo de mirada no aniquila
por ejemplo, una calidad de compasión o una calidad de presencia. Pero, entre comillas, ¿cómo se experimenta esta calidad? Y ahora, el Zen te quiere hacer la experiencia, te quiere romper la manera de crear el yo normal y corriente o creérselo. Y el yo normal y corriente es la experiencia de un ser separado, de un sujeto separado hecho a sí mismo, independiente, hecho a sí mismo y todo ese tipo de cosas. Darse cuenta de que esto así se construye por pensar, por creerse así. Es decir, por el proceso constante, instante por instante, de crear una autoimagen e identificarse con ella. Pero más allá de autoimagen no existe nada esencial. Tú te crees lo que crees que eres que crees. Pero si de golpe te da un derrame cerebral o tienes un poco de Alzheimer, yo me creo a mí mismo ya se va. ¿Sabes? No puede construirse. Y desaparece el llamado todopoderoso yo. Y lo mismo ocurre en la educación, que en los primeros meses estamos todo el tiempo educando a los bebés para que aprenden poco a poco hacer ruidos, sonidos, ruidos, juntar sonidos con ciertas apariciones, nombrar, luego abstraer estos sonidos y juntarlos entre ellos, hablar, pensar, y luego identificar esta capacidad, por ejemplo, con el cuerpo, y decir yo. Esta capacidad de pensar, si se identifica consigo mismo, se llama yo. Ella se llama a sí misma yo. ¿Sabes? Es uno de los inventos muy interesantes. Es decir, el primer humano ha sido un mono que dijo al otro mono, tu mono. ¿Sabes? Un humano es un mono que le dice al otro mono, tú eres un mono, con lo cual se piensa que es lo que piensa que es. O como dijo otro, filósofo alemán, un perro que muere y muere sabiendo que muere como un perro es un hombre o un humano. ¿Sabes? Es una reflexión sobre su propia autoimagen, una identificación con su propia autoimagen. Esto se llama yo. Mientras existe la capacidad de hacerlo. Mientras existe la capacidad. Y ahora comienza la pequeña locura. Entonces, si este yo no es fijo, sino un constante, fresco proceso de creerse a sí mismo, crearse y creerse a sí mismo, entonces este yo no puede ser ni bueno ni malo en este sentido, tan fácilmente como se lo creemos nosotros. ¿Sabes? Porque no, este yo no es separado del todo. Forma parte de un conjunto del ser. Y no que yo estoy más allá, me miro a mí, lo que ya es loco, no me miro a mí, sino me pienso, porque uno no puede observarse a sí mismo, porque no puede estar al lado de sí mismo, con lo cual la autoobservación no existe de verdad. ¿Sabes? Ni el primer yo es fijo y nosotros en la autoobservación ya creemos que hay otro que se mira a este mientras este hace algo. Yo me miro mientras como. No, tú no te miras, sino tú piensas el comer en este sentido. ¿Sabes? Es pensar de pensar. Muy rápido, pero no es mirar, porque la observación necesita una distancia y el yo no se puede distanciar de sí mismo, no en el espacio, solo en el tiempo de pensarse rápido la anterior autoimagen. Y todas estas locuritas, por decirlo así, son muy interesantes porque si se lo vive o en el
Sassen, si uno se da cuenta cómo aparece el yo, se da cuenta de lo relativo que es el yo. Pero esto es todavía no bien dicho, sino si uno se da cuenta de que el yo aparece constantemente, entonces se da cuenta de que es solo una aparición dentro, entre comillas, dentro de algo mucho más grande, dentro del todo. Y esta experiencia, el yo es todo, la ola es el mar, suele ser bastante satisfactoria. No siempre, pero en la mayoría de los casos suele ser bastante satisfactoria. Muchos luego dicen, solo Dios. O al primer Dios, existe solo el nada en el Zen, porque no es como un algo. Pero este es el primer, digamos, es una manera de experimentarse. La otra manera es cuando uno, lo que dijimos ayer, cuando existe la experiencia de ver de que absolutamente todo, lo más pequeño, el más pequeño movimiento del dedo, está hecho de lo mismo. De que no algo no está separado de ningún más pequeño movimiento, sea este bonito o feo. Y aquí veis de que en el Zen hay koans y hay ejercicios de vez en cuando, pero estos ejercicios ocurren en el Dokusan, cuando alguien habla con maestro, normalmente si este es bastante despierto. Una parte consiste en provocar a la persona que se despierta de que yo soy un ser separado. Y ahora la persona se cree, todo Dios. Y si uno se cree todo Dios, entonces viene otro koan y yo qué sé, le preguntan a Lobaku quién es Buda y él dice la mierda. ¿Sabes? Es decir, que si tú te crees que todo es eso, vuelves ahora, pero de la perspectiva del todo, a ver de que no existe nada que no lo fuese. Y esta perspectiva comienza a ser interesante. Porque si uno experimenta de verdad, no solo de que no es separado, sino que todo lo que aparece lo es, todo lo que aparece lo es, entonces tenemos lo que podemos llamar compasión. Porque te das cuenta realmente de que no hay nada en la aparición que no lo fuese. Esto quiere decir, si tú vas al mar y quieres tener una ola, y dices, esta está bien, pero si te metes dentro de ella, vas a ver, bueno, es mar. Y si sales del mar, vas a ver que cualquier ola es este mar. Con lo cual decir, esta ola está bien y esta está mal, es una manera de hablar que puede decir, a mí me sirve para hacer surf, esta ola, esta no, pero no es necesario juzgarlas, porque la otra, por no poder ser, digamos, utilizada para el surf, no es mala. ¿Sabéis? Pero la vivencia de que todas las olas no son ni buenas ni malas, no viene de que yo me considero el mar, sino de que también he vivido de que el mar es la ola. Y entonces la compasión es algo mucho más natural que un intento de comportarse bien de un yo separado. ¿Sabes? Y esto es un punto clave para la cotidianidad. Por eso digo, si no tenemos estas experiencias, debemos remar, ¿sabes? Es decir, intentamos hacer buenos.
Pero intentar hacer bueno no funciona. Porque supone un yo separado y necesitamos, como tantas veces en la cotidianidad, y lo conocéis de sobra, necesitamos muchas motivaciones. Debo ser, y ya lo comenzamos en la infancia con los pequeños. Vale. Si haces tus deberes, entonces vas a ver la película. Y si ahora estás quieto, entonces luego comeremos un heladito. ¿Sabes? Con lo cual, lo bueno se vende siempre con una zanahoria de algo agradable, porque si no, el yo no lo hace. ¿Sabes? El yo lo hace normalmente por plenitud y por gusto, y no por obediencia. Y por eso las educaciones son tan difíciles, porque hay que hacer algunas cosas que no son agradables. Y lo mismo en el trabajo. Muchas de nosotros hacemos todos los días cosas tontísimas porque hay que ganar dinero. ¿Sabéis? Es decir, que para la mayoría de nosotros, y este es el punto clave, por lo menos para el texto de hoy, para la mayoría de nosotros, las olas cotidianas no son el mar, sino son tareas que hay que hacer para 31 tener dinero. ¿Sabes? Pero ellas en sí mismas no son el mar. Y como ellas en sí mismas para nosotros no son el mar, por mucho que intentemos ser atentos, no va a funcionar. Porque vamos a hacer de la atención un ejercicio de obligación, y de estos tenemos ya desde hace miles de años miles de tonterías. Y por eso el Zen no cogió de entrada todos los mandamientos y comportamientos, las paramitas, silas y cómo se llaman los comportamientos y mandamientos budistas, para intentar que el yo fuese de una manera determinada. ¿Sabes? Esto es muy, muy interesante. Por eso Eckhart también va a decir, maestro Eckhart, mira quién eres en lugar de lo que debes hacer. Porque si has vivido muy bien la substancia de lo que es, todo lo es. ¿Sabes? Y si no lo has vivido, estás perdido en tus intentos de salir a lo bueno con tu yo, y estás frustrado si alguien dice, a mí no me gusta lo que has hecho. ¿Sabes? Y así, con una palabrita, después de todos tus buenos sessions, otra persona te va a hundir. Por eso es tan interesante y tan importante despertar. Es decir, tener, digamos, de entrada estas dos partes, o digamos ¿cómo se llama? Dos perspectivas de la realidad. Del yo al, al no algo, y de que el no algo está en cualquier aparición. O por decir, en la manera cristiana no es tan fácil, pero yo y Padre somos uno, Padre y yo somos uno, por decirlo así, ¿sabéis? Arriba y abajo. Y esta vivencia es clave, porque entonces, si sabes que todo lo es, por naturalidad, no vas a apreciar solo todo, porque eso sería agarrarse. ¡Ay, qué buen bebé! No, sino que vas a poder darle la bienvenida si quiere venir y despedirse si quiere irse. ¿Sabes? Esto es lo interesante. Y no es, ay, solo voy a buscar sitios donde las olas son de esta manera. Y qué pena que se han ido, oye, y ahora ya, ¿qué voy a hacer? No, la bienvenida cuando viene y estar bien cuando se va. Y este arte, sin la experiencia de que todo lo es y que en todo lo es artificial y forzada. Y tú notas muy bien en las personas, si viven más de esta plenitud,
de poder estar de acuerdo con lo que hay, si viene o se va, o las personas que intentan cumplir mandamientos, votos y todo ese tipo de cosas. Como bien dice Maestro Eckhart, en todos estos intentos estás forzando yo soy bueno, yo lo hago bien, intento hacerlo mejor, me esfuerzo para, ¿sabes? Y esto se nota y huele mal. No quiero decir que la otra vivencia no está también llena de dolor. No, claro. Porque si se va alguien o algo donde tú tenías mucho gusto, vas a llorar. Pero puede ser que también en el llanto puedes estar bastante presente. Vas a llorar porque el llanto es también forma de la despedida y no la expresión del vínculo que se quede. Es una diferencia pequeña, pero muy interesante. Porque muchas veces nosotros lloramos o gritamos como expresión de que ocurre algo que no debería ocurrir. Pero también podríamos llorar acompañando la despedida con este estado de llanto. Y si miráis bien, también el llanto tiene una función muy profunda corporal, porque si lloramos bien, el cuerpo se relaja y esta postura yo te tengo se relaja. El llanto es una función psicosomática de muy gran profundidad en su vivencia directa. Por eso es tan interesante tener la capacidad de hacerlo. Y así veis que la diferencia entre una persona en la práctica un poco más despierta y la que no disfrutó de esta visión o de esta experiencia, a la primera vista de entrada no se ve todavía. Pero después de pocos segundos ya te das cuenta si alguien lo es o si alguien lo hace. ¿Sabes? Es diferencia. Y por eso, si para ti de verdad es todo uno, y uno en todo, y todo en uno, entonces vives según esto. Y si no es, necesitas postizos de todo el tipo, reglas, mandamientos, ¿sí? Pero estos mandamientos y reglas morales, no este semáforo rojo y eso, estos son lo de menos, ¿sabéis? Pero estos hay que ser, hay que ser, hay que ser. Por eso, si veis bien, el sujeto que de verdad todo lo hace no es el yo. Por eso, desde esta perspectiva podéis entender el consejo del maestro Eckhart, quítate del medio del Dios. Nosotros no somos los que lo hacemos. Yo no hago la ola. ¿Sabes? Yo puedo hacer el pequeño ser, pero no hago la ola. Y mi vida no es más que esta pequeña línea de un momento en la ola de ahora. Y esto ya es mucho dicho. Por eso, si nos damos cuenta de que no somos nosotros quien lo hacen, entonces, incluso en las palabras cristianas, es ahora solo Dios, o Dios en mí, sí, pero no un algo en un algo. No es el mar en la ola. ¿Sabes? Porque no hay ninguna separación entre ola y el mar. El mar no está dentro de la ola. Y la ola no se va al mar. Y entonces la experiencia, y esto es lo importante del Zen, de la absoluta unidad del todo, es un aprecio hacia la vida. O desde allí nace mucho más naturalmente un aprecio, un manejo dentro de lo que es posible para nosotros humanos.
No es mucho, pero es suficiente. Y entonces, y esto es de una cierta calidad para la cotidianidad, se nos va normalmente este deseo de perfección. Porque la perfección siempre es una cosa hecha a imagen nuestra como debería ser. Y si yo miro las cosas con la gafa como debería ser, en mismo instante dejo de apreciarla como es. Porque la miro como debería ser. Si yo a mi hija y mi hijo miro como debería haber hecho la cosa, difícil. La relación es difícil. Y por eso, como bien dice también Jesús, las leyes son para el hombre y no el hombre para las leyes. Él los relativa a todos y es interesante dicho porque para los judíos las leyes son todo. Y el hombre debe obedecer absolutamente a las leyes divinas. Y los judíos se distinguen entre sí mismos en la llamada, los más ortodoxos son los que más estrictamente cumplen las leyes. Y hay cientos de leyes y cientos comentarios hacia cientos comentarios de las leyes. Y se pasan la vida comentando y viendo y cumpliendo las leyes. ¿Sabes? Y por eso, en este sentido es la absoluta libertad, pero la absoluta libertad no consiste, y esto es importante en la cotidianidad, en que yo hago lo que me da la gana, porque sería la relativa dependiente de tu gana. La libertad no tiene nada que ver con el libre arbitrio, a mí me gusta, a mí no me gusta, sino así vivida la libertad es tú haces lo que toca hacer, según lo que toca hacer, porque no hay este atandamiento debe ser o no debe ser. Si toca, toca. Y no, yo no quiero porque. ¿Sabes? Y esta es, digamos, o sería una educación bastante interesante si es basada en ciertas experiencias. Si no es basada en las experiencias, tenemos lo que tenemos en muchas religiones o grupos, incluso espirituales, donde la gente, por buena voluntad, intenta sustituir la falta de la vivencia directa con intentos de hacer algo bien. Y lo trágico es que simplemente no es necesario. Es como si tú irías al, yo qué sé, al precioso bosque o de naturaleza en primavera donde todo está creciendo y floreciendo y tú decías, bueno, pero faltan 3 florecitas más, porque si no, a mí no me gusta o deben ser todavía. ¿Sabes? Es trágico. A mí me gusta, a mí me parece y debería ser, porque siempre ha sido así, ¿sabes? Este tipo de comparaciones. Por eso, ¿cómo se llama? No os frustráis con el ejercicio, sino la palabra también cristiana para nosotros puede servir bastante bien en este contexto. Buscad primero el reino de Dios. Y el reino de Dios está siempre con nosotros, siempre. Hay que descubrirlo, no alcanzarlo. ¿Sabes? Es decir, que en la palabra cristiana tenemos, por ejemplo, la fiesta o el rey invita a todos a la fiesta ahora, al gran bufete, a la fiesta ahora. Y ellos dicen, no, porque tengo que hacer, compré campo, me casé, tengo nuevos, y ahora no, luego. Y por eso la palabra está de buscar significa date cuenta, despiértate de que la fiesta ya ocurre.
y que todos nosotros somos invitados, ya estamos en la mesa, la comida está delante de ti. Y si ahora comienzas a decir que debo hacer algo y buscar, es que la perspectiva está para allá. Aunque todo está delante de tu nariz, tú por costumbre miras, pero el futuro podría ser, no sé, no lo ves. Por eso el despertar ocurre en medio de las cosas, en cualquier momento, no solo en un sesshin, para darse cuenta de que todo, absolutamente todo es uno y de que uno está en todo y todo en uno, ahora. Y esto sí que es una vivencia y no una fe. Y esta vivencia, si está bien clara, nos ayuda a recomponer la vida desde esta vivencia misma. Ella misma luego recompone y no nosotros tenemos todo más fácil. No, pero es más fácil ser presente aunque según las reglas nuestras normales no merecería la pena. Por eso, como veo o como veis, el Zen tiene mucho que ver con la cotidianidad y en este sentido es la cotidianidad, pero no si siempre la miramos desde un yo separado, si para mí es cotidianidad o no para mí. Hay que tenerlo claro y haberse vivido claramente como un no separado y a la vez haber vivido lo esencial en cualquier aparición, también como un yo. Y entonces incluso sería de vez en cuando más fácil hablar con alguna persona que normalmente no nos gusta, porque queremos o no, también es la ola del mar. Y también, pero ella es la ola del mar y también mis irritaciones y mis iras son ola del mar. ¿Sabes? Hay siempre solo ola del mar y nos bañamos siempre en todo esto. Y de vez en cuando una ola se come la otra y no, pero es siempre el mar. Y de vez en cuando vas a ganar tú una bronca y de vez en cuando te ganan a ti. Nunca nadie será siempre por encima y nunca nadie será siempre por debajo. En este juego de la vida, no. Pero si te empeñas a ser un yo, que le gusta y no le gusta, entonces todo lo que no va según como a ti te gusta es malo. Me han ofendido, no me han dado, no voy a hablar con esos y con ellos tampoco. Y sin, ¿sabes? Y sin darte cuenta, dentro de tu razón, de pronto has construido un castillo con un agujero grande donde estás metido, protegido de todo, pero sin contacto ya con nada, porque la misma protección te impide el disfrute y el alcanzar por lo menos la vivencia de que uno es todo y todo es uno. Por eso, con esto termino para hoy, por eso el infierno está siempre presente de la misma manera como el reino de Dios. Al instante. Pero incluso este infierno es la ola, pero tan estrecha que para el mismo que lo es en este momento, es acompañada por un gran sufrimiento. Pero aunque está en el gran sufrimiento, es todavía el agua del mar. Y si lo hacemos uno al otro, incluso a sí mismo, por ejemplo, por odiar, por rechazar, todo esto refuerza un yo separado, la sensación de un yo separado, hasta que este yo separado será cada vez más separado y más sufriente y más dolido por la propia separación. No porque los otros me hacen algo, sino por mi propia separación estoy sufriendo por no tener contacto y vivencia todo uno todo. ¿Sabes? Esto es el infierno y este es el cielo o el reino de Dios a la vez y cada uno de nosotros en un instante puede estar en el cielo o en un instante puede estar en el infierno.
y no un día o según. Y por eso sería tan triste si nosotros, y es no solo triste para mí, sino desde mi punto de vista, sobre todo las enseñanzas clásicas luego de varias religiones, pero también de las nuestras, es una tragedia para muchos de nosotros haber sido educado para dejar creer el acceso al cielo ahora mismo e intentar ser un yo muy recogido, muy controlado, creyendo que así un día en el cielo va a ser todo bien. ¿Sabes? Es tragedia no vivir el cielo ahora. Y esto es para mí una de las, entre comillas, el pecado más grande de muchas de las religiones, también de las cristianas, de habernos cerrado el acceso al cielo ahora, vendiéndolo en algún sitio y cobrando mucho dinero por intentar quitarnos las supuestas culpas si el comportamiento no nos sale ahora. Es tragedia, por decirlo muy diplomáticamente. Creo que una de las más grandes palizas que se puede dar a las enseñanzas de Jesús con el reino de Dios que está entre nosotros. Y por eso tenemos, y como muchos lo preguntaron, por eso tenemos la tragedia en los evangelios, que tenemos dos narrativas paralelas. Una, el reino de Dios está entre vosotros, yo y Padre somos unos. Los judíos lo oyen y dicen, hay que matarlo porque nos recoloca a la gente. Y la otra narrativa posterior es, he venido para quitar los pecados y un día vendré a juzgar y todos. Y las dos narrativas, el reino de Dios y la cruz, no van juntos. Por eso la mística, sobre todo Maestro Eckhart, no habla nunca de la cruz. ¿Para qué? Solo de la presencia del reino de Dios ahora. ¿Sabes? Mientras que las instituciones se han ido a lo de la cruz, porque allí es el yo que hace algo, que puede. Y en el budismo tenemos lo mismo. Muy rápido, el budismo se fue a ciertas cositas de Theravada, por ejemplo, donde el arahat intentaba sacrificarse, intentaba quitarse todo, lo impuro, lo sucio, para conseguir ser el Buda o lo que luego nació como una tendencia hasta hoy muy grande, ser digno de renacer en la tierra pura de Amitabha, por ejemplo. ¿Sabes? Tenemos estas tendencias muy humanas vestidas en cualquier territorio de nuestro globo bajo palabras distintas, pero la tendencia de esforzarse, prolongar este yo separado que un día encontrará alguna satisfacción y esta satisfacción será prolongada eternamente. Y esto es bastante trágico viendo cómo se pervierte el mensaje de Shakyamuni o probablemente de Jesús y de otras personas que lo vivieron la plenitud ahora debido a la posibilidad de despertar dentro de la realidad en la que uno es todo y todo es uno. En este sentido.